Positivamente. La 20, o sea, en diseño de primers. Enzimas de restricción, ¿cierto? Muy bien. Entonces, este tema de enzima de restricción no lo alcanzamos a ver, ¿cierto? No. Ok. Entonces, vamos a ver este tema de enzimas de restricción que es muy bonito y es uno de los temas icónicos de la biología molecular porque haber descubierto las enzimas de restricción nos permitió a nosotros poder mezclar ADNs de fuentes diferentes o de organismos o de especies diferentes. Entonces se convirtieron las enzimas de restricción como en unas especies de tijeras moleculares que nos permitían a nosotros mezclar ADN de diferentes orígenes, pero también había otra característica muy bonita y es que estas enzimas, las tipo 2, tenían una propiedad muy bonita y era que ellas reconocían unas secuencias de reconocimiento específicas. Por ejemplo, si ellas reconocían ATGC y faltaba alguna de estas letricas, la enzima no cortaba. Y si la secuencia estaba completa, la enzima sí cortaba. Entonces, esta característica tan peculiar y esta especificidad por el corte en estas secuencias hace que nos sirvan a nosotros para muchísimas cosas, para detectar polimorfismos, hacer pruebas de paternidad, forense, criminalística, pruebas de embarazo, pruebas de diagnóstico, y la podemos utilizar en una gran cantidad de aplicaciones, aparte de la tradicional utilidad que le dábamos, que era para producir DNA recombinante. Entonces, básicamente, cuando nosotros tenemos, digamos, me confirman si están viendo el paint, porfa. Sí, Sí, profe. profe. Okay. Entonces, por ejemplo, si nosotros teníamos un DNA de una bacteria y teníamos un DNA lineal humano y nosotros queríamos, por ejemplo, clonar este gen que codifica, digamos, para la insulina en un plásmido, hacíamos un corte con enzimas de restricción al inicio y al final del gen para tratar de sacarlo del genoma con unos extremos de forma cohesiva. Y lo mismo hacíamos con el plásmido, lo cortábamos con las dos enzimas de restricción, digamos la enzima X1 y la X2. Esos mismos cortes los hacíamos en el plásmido y nos quedaba un plásmido con extremos cohesivos también. Entonces, ¿se acuerdan de ese jueguito que se llamaba Tetris? ¿Cómo les parece a ustedes que esto podría encajar acá o no? Sí. Podría encajar de una manera perfecta, ¿cierto? Porque los cortes se realizan con las mismas enzimas de restricción. Entonces, al realizarse con las mismas enzimas de restricción, estas letricas que vemos acá van a ser las mismas que estén acá complementarias y estas letricas o estos nucleótidos de acá van a ser complementarios con estos. Entonces esta fue la gran primera aplicación que se le dio a las enzimas de restricción y esto revolucionó la biología molecular porque era la primera vez que podíamos tomar cualquier gen del genoma humano y clonarlo, por ejemplo, en E. coli y producir una proteína recombinante. Entonces, por ejemplo, actualmente para las personas diabéticas le podemos producir proteína recombinante de insulina y tratar la enfermedad. La gente con hemofilia podemos reproducir los factores de la coagulación. Para la gente que no crece muy bien, los niños que no crecen muy bien, podemos producir hormona de crecimiento. Entonces miren que básicamente podíamos ya sacar el gen que nosotros deseáramos y aparte de sacar el gen que nosotros deseáramos, podíamos producir la proteína también que quisiéramos. Y también se le ha dado muchas aplicaciones en la biotecnología, por ejemplo, los pececitos verdes fluorescentes, se saca la proteína GFP de la medusa y se le inserta, por ejemplo, a los zebrafish y quedan fluorescentes. A los ratoncitos también se han modificado para que queden fluorescentes. Otra utilidad súper bonita es que podemos marcar una proteína con una colita fluorescente. Entonces, esa proteína podemos saber en qué parte de la célula se produce, hacia dónde se mueve, en qué compartimiento específico está, ¿cierto? Entonces, miren que las aplicaciones son muchísimas.
Y con respecto a la parte de las mutaciones, pues es muy fácil. Imagínense una enzima de restricción que tiene como la forma de un Pac-Man y que esa enzima va a diferenciarnos una persona que está mutada y una persona que es normal, ¿cierto? Para un gen. Entonces digamos que la secuencia de reconocimiento en la persona mutada es ATGCT, ¿cierto? Y en la persona normal es así, pero en la persona que tiene la mutación está la A, la G y digamos una TT. Y esta enzima reconoce el patrón AGCT. ¿Creen que esta enzima puede cortar este gen de la persona normal o no? Sí. Sí lo puede cortar, ¿cierto? Y esta enzima podría cortar este gen de esta persona que tiene la mutación. No. No lo podría cortar porque tiene esta mutación y ellas son altamente específicas de su secuencia de reconocimiento. Entonces, si nosotros corriéramos esta digestión en un gel, nos quedaría bien bonita. Así, yo borro un poquito, nos quedaría bien bonita, por ejemplo, así. Entonces quedaría el marcador de peso molecular, quedaría en el paciente normal, 2 bandas, y en el paciente que contiene la mutación, como no se cortó, quedaría el gen completo. Entonces miren que esto nos da un patrón de diferenciación entre una persona normal y una persona que posee cierta mutación. Entonces, ¿para qué se puede utilizar eso? Paternidad forense, criminalística, árboles filogenéticos, electroforesis de campo pulsado, todas las aplicaciones que ustedes le quieran dar. Entonces vamos a aprender un poquito sobre un software que se llama el NetCurer, el cual se utiliza para analizar los patrones de restricción de estas enzimas. Entonces vamos para la presentación. Aquí les voy a mostrar algo que yo hice en pregrado. Cuando yo estaba en pregrado, básicamente mi trabajo de grado consistía en hacer una técnica que pudiera hacer el diagnóstico y la diferenciación de 2 especies de leishmania, que es la Leishmania panamensis y la Leishmania brasilensis, las cuales son las más frecuentes a nivel de Colombia. Entonces el reto era crear una prueba por PCR que diagnosticara la enfermedad, pero utilizar enzimas de restricción para diferenciar estas 2 especies. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, se había visto que las personas que estaban infectadas con Leishmania brasilensis eran más resistentes al tratamiento con glucantime y se les necesitaba dar un tratamiento de segunda línea que era la miltefosina. Entonces, como este tratamiento del glucantime es tan tóxico para ellos, la idea era tratar de evitarles este primer tratamiento. Y cuando llegaba el paciente, poder tomarlo, hacerle el diagnóstico, pero también decirle qué especie de leishmania tenía para darle el tratamiento de forma adecuada. Entonces yo busqué en los genomas de Leishmania panamensis y Leishmania brasilensis un gen que tuviera un patroncito diferente, ¿cierto? Que tuviera un sitio de reconocimiento para una enzima que cortara en uno, pero que no cortara en otra especie. Entonces amplifiqué y secuencié el gen de la proteasa de cisteína en Leishmania panamensis. Luego hice lo mismo en brasilenses, la amplifiqué y la secuencié el gen de la proteasa de cisteína porque ya sabía que había una enzima ahí por bioinformática que podría diferenciarlas. Entonces, al hacer el mapeo de restricción, encontré esta enzima que llama la KPN1, que es una enzima aislada de Klebsiella pneumoniae, la cual podía cortar en brasilenses, pero no podía cortar en panamensis. Entonces ahí tenía el patrón diferencial de una prueba PCR RFLP. Entonces, en la estandarización ya se empezó a estandarizar la PCR y como podemos ver acá, la PCR funciona tanto para Leishmania panamensis como para Leishmania brasilensis. Entonces, hasta este punto ya teníamos la prueba diagnóstica. Sin embargo, miren que los tamaños son igualitos y no se pueden diferenciar. Entonces, una vez acababa la PCR, le adicionaba la enzima de restricción KPN1 y miren qué bonito, se cortaba
Leishmania brasilensis y Leishmania panamensis no se cortaba. Entonces ya estaba el patrón diferencial. Entonces con esto se hacía la identificación de la especie. Luego empezamos a probar con pacientes que tenían leishmaniasis, a extraerle ADN, hacer la PCR y luego la digestión. Y estos fueron los 4 primeros pacientes que nosotros obtuvimos. Entonces, por ejemplo, aquí están los controles Leishmania brasilensis y aquí está el control de Leishmania panamensis. Entonces, el paciente 1 y 2, ¿con qué especie de Leishmania están infectados? Panamenses. Con brasilensis, ¿cierto? ¿Y qué tratamiento se le daría? El tratamiento. Sí, ¿Cómo? dime. Con miltefosina, ¿cierto? Porque estos que están infectados con brasilenses son resistentes al glucantime, ¿cierto? O el glucantime. ¿Y qué tenían los pacientes 3 y 4? Estaban infectados con Leishmania panamensis. ¿Y qué tratamiento se le daba? El normalito de primera línea, que era el glucantime, ¿cierto? Entonces miren que se hace el diagnóstico, se hace la identificación de la especie y aparte se puede dar un tratamiento adecuado. Entonces pacientes 1 y 2 estaban infectados con Leishmania brasilensis, lo más probable era que fueran resistentes al glucantime, entonces se les da miltefosina. El paciente 3 y 4 infectado con Leishmania panamensis y se pueden tratar con el medicamento de primera línea que era el glucantime, ¿cierto? Entonces miren esta aplicación tan bonita que se le dio a esta prueba con enzimas de restricción. Ahora nos dan un ejercicio donde nos dan una secuencia y nos dicen en la siguiente secuencia encuentren los sitios de corte para la enzima DPN1 y determinen cuántos cortes realiza la enzima, en qué posiciones, cuántos fragmentos se generan después de cortar el gen con la enzima de restricción y cómo se vería en un gel de agarosa el gen completo y luego de cortarlo con la enzima de restricción. Entonces es súper fácil, simplemente tomamos la secuencia, nos vamos para Google y en Google colocamos el nombre del programa, el NetCurer y la primera opción que nos sale. Listo. Entonces aquí, este es el programa y es súper fácil de utilizar. Simplemente pegan aquí la secuencia, le pueden colocar un nombre, por ejemplo el de la enzima que vamos a detectar y le damos someter. Y él inmediatamente nos hace todo el mapa de restricción. ¿Qué es el mapa de restricción? Básicamente él nos muestra todas las posibles enzimas de restricción que podrían cortar nuestra secuencia. Entonces, esta es una secuencia que comienza en el nucleótido 1 y termina en el 770. Y estas son todas las enzimas de restricción que hacen un solo corte. Miren qué bonito. Todas las enzimas de restricción que podrían hacer un corte en mi secuencia. Si ustedes separan, por ejemplo, acá, miren qué bonito. Me dice, esta enzima se llama la BFA1. La secuencia de reconocimiento es CTAG y corta en la posición 313. Entonces me da toda la información acerca de la enzima. ¿Será que la enzima DPN1 que estamos buscando está en esta lista? ¿Ustedes la ven o no la ven? Sí, No, no está. no está, ¿cierto? Entonces, estas son las enzimas que hacen un solo corte. Miren que acá están resaltadas. Vamos a decirle que nos muestre las enzimas que hacen dos cortes. Entonces le damos clic aquí en dos cortes y vemos la lista de enzimas que hacen dos cortes. Por ejemplo, miren, la BAE1 es corta en la posición 67, pero también corta en la posición 399. Por ejemplo, otra, esta BSY1, vamos a buscarla por acá.
Veanla acá, BSY1. Les cortan la posición 34 y cortan la posición 358. Entonces aquí tenemos todas las enzimas que hacen 2 cortes. Revisen las enzimas y díganme si está la enzima que buscamos, que es la DPN1. No, tampoco está. Muy bien. Entonces vamos a mirar si de pronto está en la de 3 cortes. Entonces, denle un vistazo y dígame si está la DPN1. Sí, sí está. Sí, ahí está. Entonces vamos a ver dónde corta. Aquí, en la posición 241, en la posición 478 y en la posición 537. Entonces ya localizamos la enzima de nuestro interés, que es la DPN1. Entonces, ¿cuántos cortes realiza la enzima? 3. 3. ¿En qué posiciones? Entonces nos vamos para el programa y la anotamos. En la posición 241, en la posición 478 y en la posición 537. Esa sería la respuesta a la segunda pregunta. ¿Cuántos fragmentos se generan después de cortar el gen con la enzima de restricción? Recuerden la formulita que le dio el profe Carlos Muscus en la clase de enzimas, que era N+1. Entonces, ¿cuántos cortes realiza? 3, Más 1, 4. 4, ¿cierto? Entonces se generarían 4 fragmentos. Entonces, si lo vemos en la forma gráfica, tenemos un gen que lo partimos en 3 veces, ¿cierto? ¿Cuántos fragmenticos nos quedaron? 1, 2, 3 y 4. Por eso la fórmula es N+1. Entonces, 3 cortes más 1 igual a 4. ¿Sí se acuerdan de esa formulita en la clase de enzimas de restricción con el profe Pocho? Muy bien. Ahora nos preguntan cómo se vería en un gel de agarosa el gen completo y luego de cortarlo con la enzima de restricción. Entonces, lo bonito de la bioinformática es que nos permite simular, por ejemplo, lo que nosotros veríamos en el laboratorio. Entonces vamos a darle donde dice digestión tradicional. Aquí nos aparece la tabla con todas las enzimas de restricción. Vamos a buscar la nuestra, que es la DPN1. Mírenla aquí. Listo. Y vamos a subir un poquito. Y le vamos a dar en digerir. Y miren que ya nos borró todas las enzimas y nos dejó solo las 3 de nosotros. Entonces ya aquí podemos visualizar más fácilmente que hace 3 cortes, que el primer corte es en la 241, que el segundo es en la 478 y que el tercero es en la 537. Pero yo quisiera ver cómo se ve ese gen cortado en un gel. Entonces le doy acá donde dice gel y miren qué tan bonito. Él me muestra una tablita donde me da los 4 fragmentos que se generan. Entonces me dice que el primer fragmento tiene un tamaño de 241, el segundo fragmento de 237, el tercero de 233 y el cuarto de 59. Entonces, miren por acá abajo que en el gel solo estamos viendo 2 bandas, pero hay una que es más intensa que la otra. ¿Por qué es más intensa? Porque tiene los 3 fragmentos que tienen tamaños similares. Cuando Profe, una usted, pregunta. sí, Si de pronto los fragmentos entre cada uno fueran de tamaños más diferentes, ¿se podrían ver más de dos bandas?
Sí, se tenían que ver las 4 bandas. Pero hay una trampita que uno hace en el laboratorio para poder ver los 4. ¿Alguien ha hecho eso en el laboratorio o no? Electroforesis sí hemos hecho, pero nada más uno. Exacto. ¿Y qué le moverías tú a la electroforesis para poder ver las 4 bandas? La concentración del gel para que los poros sean más pequeños. Ese es mi muchacho súper poderoso. Cuando nosotros aumentamos la concentración del gel de agarosa, los poros se vuelven más pequeños. Entonces los tamaños, así tengan un solo nucleótido de diferencia, van a migrar en posiciones diferentes. Entonces miren que entre ellos sí hay varios nucleótidos de diferencia. Entonces vamos a hacer ese truquito. Le decimos al programa que queremos un gel de agarosa, pero no al 0.7%, sino digamos al 3%. Y miren qué bonito. Ya sí se ve la banda bajito de 59 y se ven nuestras 3 banditas. Una de 233, una de 237 y una de 241. Entonces cuando les pase eso, que se generan bandas que tienen tamaños muy similares, simplemente es moverle el tamaño a, al gel de agaroso, la concentración, perdón, al gel de agaroso. Entonces, en la pregunta que nos hacían, ¿cómo se vería en un gel de agarosa? Listo, le tomamos la foto a ese gelcito y luego de cortarlo con la enzima de restricción, pues se vería de esta manera. Nos darían 4 bandas, estos serían los tamaños esperados y estas las coordenadas. Por ejemplo, esta banda de 241 va desde el nucleótido 1 hasta el 241. La banda de 237 va desde el nucleótido 242 hasta el 478 y así sucesivamente. Entonces miren que es muy facilito de utilizar y lo pueden ustedes para mirar si los patrones que están buscando, si pueden diferenciar o no lo que ustedes desean. Entonces miren que es súper facilito de utilizar. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahí o estamos claros. Estamos claros, profe, gracias. Ok, mis chicos. Muy bien. Entonces la parte de encima de restricción está súper fácil. Y mucho cuidado a los que les tocó el caso de enzimas de restricción porque básicamente se resuelve con esto. Entonces primero ustedes ¿qué van a hacer? Van a hacer un alineamiento, van a buscar las zonas que son polimórficas entre esas 5 especies de su caso y dentro de esa zona polimórfica van a buscar una enzima de restricción que corte ahí y pueda diferenciarle esas 5 especies. O sea que cada una de las 5 especies quede con un patrón diferente en la electroforesis. Y eso da paso al segundo punto, que es el alineamiento de múltiples secuencias y la detección de mutaciones. Entonces, obviamente, si nosotros queremos hacer una buena utilización de las enzimas de restricción, pues obviamente primero tenemos que conocer las secuencias, segundo, alinearlas con las que las queremos comparar y tercero, detectar esa enzima que nos puede ayudar a encontrar la mutación. Pero entonces para poder encontrar esa mutación hay que hacer ¿qué? Un alineamiento. Y un alineamiento básicamente es poner una secuencia sobre la otra para mirar qué diferencia tienen a nivel de nucleótidos. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes encuentran una adenina en la secuencia 1, digamos que esta es la 1 y esta es la 2, y encuentran una adenina en la secuencia 2, él les representa con un asterisco para decir que esas dos posiciones son iguales. Si encuentran una T y una T, él dice la 1 y la 2 son iguales, coloca un asterisco. Después encuentra una G y una G, también la representa con un asterisco. Una C también la representa con un asterisco, pero cuando encuentra una mutación, él no coloca absolutamente nada acá arriba, sino que deja un espacio para denotar que aquí pasó algo, ¿cierto? Luego ustedes encuentran, por ejemplo, una C y una C y vuelven a aparecer los asteriscos. Entonces esos espacios en blanco son los que nosotros queremos identificar al hacer los alineamientos. Los asteriscos serían las zonas conservadas y los espacios en blanco serían las zonas variables. ¿Listo?
Entonces, ¿qué es un alineamiento? Básicamente sobreponer dos secuencias de ADN, RNA o proteínas y ir comparándolas uno a uno. Cuando sean iguales, asterisco. Cuando sean diferentes, se deja un espacio o algunos programas colocan el símbolo menos. Listo. Entonces, existen dos tipos de alineamientos, los alineamientos locales y los alineamientos globales. Entonces, alineamiento global es cuando tengo la secuencia 1 y le coloco abajo la secuencia 2 de forma completa. O los alineamientos locales es cuando tengo una secuencia 1 y tengo una base de datos que tiene muchas secuencias. Por ejemplo, esto es lo que utiliza el algoritmo BLAST. Entonces, yo lo que hago para que la búsqueda sea más rápida es que fragmento mi secuencia y miro cuál de estos pedacitos se une a esta secuencia, ¿cierto? Entonces, digamos que se unió ese pedacito aquí a esta tercera. Entonces, como ya descarté todas las otras, saco esa secuencia que tiene el pedacito unido y ya le pego estos otros tres pedacitos. Y de esa manera ya identifico la secuencia dentro de un gran número de secuencias y la alineo con mi secuencia query o problema. Entonces, este es el alineamiento local y este es el alineamiento global. En los alineamientos que vamos a hacer, vamos a utilizar los alineamientos locales. ¿Listo? Muy bien. Entonces, miremos a ver qué nos dice la guía. Nos dice alineamiento de secuencias. Aquí tenemos una secuencia normal o control y aquí tenemos la secuencia de un paciente. Entonces, vamos a compararlas para ver qué tanto se parecen. Entonces, hay dos formas de hacerla. De forma vía web o bajando un programa. Entonces, aquí vamos a aprender a bajar otro programita que se llama el Mega 11. Listo. Entonces, colocan en Google Mega 11. Le dan aquí en Mega Software. Le dan aquí en descargar. Bajan un poquito y le dicen que están de acuerdo con los términos de referencia. Le sale esta pantallita. Aquí únicamente le tienen que decir que son de Colombia, que son unos estudiantes, que son de la UDA y que pertenecen a una universidad, ¿cierto? Y le dan descargar. Y ya les va a bajar el ejecutable. Ya ustedes lo guardan donde estén colocando los archivitos de bioinformática y bajan el ejecutable. Luego cuando lo bajen simplemente darle siguiente, siguiente, siguiente y finalizar. Y ya el programa les queda instaladito como está aquí abajo. ¿Listo? Entonces vamos a abrirlo. Bueno, aquí vamos a utilizar todas estas son funciones que tiene el programa. Aquí vamos a utilizar la opción de alineamiento, que es la primer circulito. Entonces, alineamiento, editar o construir un alineamiento. Él nos pregunta si queremos abrir una sesión previa o crear uno nuevo. Entonces le vamos a decir que vamos a crear uno nuevo. Y OK. Nos pregunta si vamos a trabajar con DNA o con proteínas. Entonces vamos a trabajar en este caso con DNA. Qué bonito. Y vamos ahorita para la diapositiva y vamos a copiarnos nuestras secuencias. Entonces el control, que es la secuencia normal, le damos edición pegar y ya nos carga nuestra secuencia. Ahora el paciente, copiar, me voy para el programa, edición, pegar. Y ya tenemos acá nuestras dos secuencias. Siempre por defecto se coloca esa tercera secuencia. Entonces le damos aquí y borramos. Listo. Borramos con la X. Y ya nos quedan nuestras dos secuencias. Entonces este programa tiene dos algoritmos de alineamiento, el Clustal W y el Muscle, ¿cierto? Entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de los dos. Vamos a utilizar por ejemplo el Clustal W y le decimos que vamos a alinear DNA
¿Queremos seleccionar las dos secuencias? Sí. Y OK. Y ya nos alineó las dos secuencias. Miren qué bonito. Ya nos colocó asteriscos donde son iguales y nos deja sin asterisco en las partes que son diferentes. Entonces miren que acá hay una T y una T, asterisco, otra T y otra T, asterisco, otra T y otra T, asterisco, una G y una G, asterisco. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es ir recorriendo nuestra secuencia para mirar si existe alguna diferencia entre las dos secuencias. Por ahora, puros asteriscos, lo cual quiere decir que las dos secuencias son exactamente iguales. Profe, una pregunta, ¿no hay alguna Sí. manera que el programa le diga en qué parte están las diferencias? Porque si es una secuencia muy larga, no se demoraría uno mucho. Sí, ya te muestro cómo se hace. Pero esta como es cortica, vamos a buscar la manual. Pero ya te muestro. Entonces miren, ¿qué pasó aquí? Hasta aquí íbamos bien, ¿cierto? Digamos que hasta aquí la vida era perfecta, puros asteriscos. Pero cuando llegamos a esta zona, ¿qué observamos en el paciente? Que toda esa región no coincide. Se perdió toda esta región. Miren que en el control sigue la secuencia, pero en el paciente no está esa secuencia. Pero entonces ahí uno no podría saber si es que no la tiene o es que es distinta. Ya vamos a ver, tenemos que seguir recorriendo. ¿Qué pasa aquí? Vuelve y Volvió, coincide, entonces O sería sea que que hubo una de lesión. esa es mi chica superpoderosa. El paciente tiene una gran lesión, ¿cierto? De todo este fragmento. Miren que acá vuelve a aparecer la secuencia del paciente y vuelve a coincidir con la del control. Entonces vamos a llevarla hasta el final. pero entonces ahí me surge a mí la duda, porque si no fuera una elección, sino que simplemente esa región fuera distinta y luego volvería a coincidir, no sería igual. Sí, se verían muchos polimorfismos. Se vería una región con polimorfismos entre el control y el paciente. Profe, pero igual se verían, digamos, o sea, se verían los nucleótidos que son diferentes o se verían esas rayitas. Es creo lo que No, está sí, preguntando. se verían los nucleótidos que son diferentes y en la parte de acá arriba se vería un espacio vacío. Se vería, por ejemplo, así. Aquí, digamos que coloquémosle una G. Se vería así. Una C acá y una G abajo que es diferente. Y acá un espacio vacío. ¿Sí les queda claro? Sí, profe. Ujú. Muy bien. Entonces, miremos que nos preguntan. A nivel genómico, el paciente tiene alterado el gen y en qué posición exactamente. Entonces, ¿qué tipo de cambio presenta el paciente? Mutaciones de nucleótidos, una deleción o pérdida de secuencia, una inserción o ganancia de secuencia. ¿Cuál de las tres? De lesión. Ujú. ¿Y en qué posiciones exactamente? Entonces, ustedes se van donde inicia la deleción, le dan clic aquí y miran acá abajo donde dice Site. ¿Qué posición inicia la deleción? Acá abajito, 21. en la 421 y se extiende hasta... Listo, entonces vamos anotando el reporte. El paciente símbolo internacional de la deleción, DEL. Y va desde la 421 hasta la posición. ¿Qué posición? 6:30. 630. Entonces, de esta manera se reporta la mutación, una deleción desde la posición 421 hasta la 630. ¿Cuántos nucleótidos de diferencia tiene este paciente con respecto al control? Entonces nos vamos para acá y vemos que el gen es de 1190, ¿cierto? Entonces tenemos ese numerito en cuenta, 1190. Y ahorita hacemos esta resta.
desde la posición 421 hasta la 630 para conocer el tamaño de la deleción. ¿Cuál es el tamaño? Vamos a ver. La posición es 630 menos 421, 209. Entonces hay una deleción de 209 nucleótidos. Entonces sería 1190 menos 209. Y eso nos da 1190 menos 209, nos da un tamaño de 981. Entonces el paciente tiene un tamaño normal de 1190, mientras que el paciente tendría un gen de un tamaño aproximado de 981. ¿Sí les queda claro esas cuentas que hice o tienen alguna pregunta? No, sí, profe, está claro. Muy bien. Entonces con eso le dimos respuestas a todas las preguntas. ¿Cuántos nucleótidos de diferencia tiene el paciente con respecto al que se considera normal? Ya lo vimos, 209. Muy bien. Ahora viene otra parte que no es detectar una mutación, sino decir cuánto se parece y cuánto difiere una secuencia de la otra. Entonces, en este caso también se hace un alineamiento, ¿cierto? Para mirar cuántos nucleótidos son iguales y cuántos nucleótidos son diferentes. Vamos a tomar las dos secuencias, podemos cerrar esta ventana y repetimos el procedimiento. Alineamiento, editar o construir un alineamiento, crear un nuevo alineamiento. Ok, trabajamos con DNA y pegamos nuestras secuencias. Siempre borren esta que se mete por defecto, esta tercera. Y alineamos con la W. Y ok. Listo, entonces ahora lo mismo de siempre, recorrer nuestra secuencia. Aquí la podemos ver toda completica, entonces no hay necesidad. Sí, hay que moverla un poquito. Entonces vamos a empezar desde la primera. Entonces vamos a recorrerla chiquitica. ¿Hay alguna diferencia o son exactamente iguales? Esa tripleta de adeninas abajo cambio por la de timinas. Correcto. Entonces, para poder saber los porcentajes de identidad y diferencia, ¿qué tendríamos que conocer en primera instancia? La cantidad de nucleótidos, Ese es mi muchacho. Entonces nos paramos en la última. ¿Cuántos nucleótidos tienen? 140. 140. Entonces, primer dato que necesitamos, 140 es la longitud total de nuestra secuencia. A lo largo de toda la secuencia, la única diferencia fue esta, ¿cierto? Miren que de resto son puros asteriscos. ¿Sí ven? Entonces, únicamente tienen 3 nucleótidos de diferencia. Entonces, eso también es importante. Únicamente tienen 3 nucleótidos de diferencia. Por lo tanto, ¿cuántos nucleótidos tienen iguales? 137, ¿cierto? Si en total tengo 140. Diferentes tengo solo 3. ¿El resto cómo tienen que estar? Igualito, ¿cierto? Entonces, una regla de 3 simple. Si 140 nucleótidos equivalen al 100%, 3 nucleótidos, ¿a cuánto equivalen? Entonces, utilizamos la calculadorcita. 3 por 100, 300. Dividido 140
me da 2.14. Ese sería el porcentaje de ¿qué? ¿De identidad o de diferencia? De diferencia. De diferencia, ¿cierto? Entonces, porcentaje de diferencia. Y luego hago la otra formulita. Igualito, si 140 nucleótidos son iguales al 100%, 137 nucleótidos, ¿a cuánto equivalen? Entonces, 137 por 100, 137 por 100 dividido 140, 97.85. ¿Porcentaje de identidad o de diferencia? Identidad. Identidad. Entonces miren que mediante el alineamiento podemos sacar todos los datos que necesitamos para calcular los porcentajes de identidad y diferencia entre dos secuencias. ¿Sí queda claro hasta ahí o hay alguna pregunta? Claro, profe. Uh-huh. Vamos para la pregunta del compañerito, donde él nos decía si había alguna forma automatizada de hacer esto cuando las secuencias eran muy grandes. Entonces sí, le dan aquí en datos, exportar alineamiento, formato mega, y vamos a colocarle porcentajes, listo. Y la guardamos en el escritorio. Guardar. Listo. Y ahorita vamos no a utilizar la bolita o el círculo de alineamiento, sino el de distancias. Le damos aquí en la primera y elegimos la primera opción. Computalizar distancia, listo. Y buscamos aquí el archivito, ¿cómo lo llamamos? Porcentajes, listo. Y le damos a abrir. Le damos OK. Y él nos va a sacar como esta comparación. Listo. Vamos a cerrar esta ventanita y le vamos a dar a clic aquí donde dice TA, la T roja y la A negra. Y él nos saca esta ventanita. Entonces, aquí están las dos secuencias comparadas, ¿cierto? Donde aparece un puntico es porque son iguales y donde aparece una letrica es porque hay una diferencia. Si ustedes no quieren verla de esta forma, sino con la letrica, le dan aquí, le quitan esta TA y él ya le muestra las letricas. O si le quieren con ese simbolito, lo dejan así. Ahora, ustedes le van a decir, muéstreme cuáles son los sitios conservados. Entonces le dan en esta C y él les pinta de amarillo todos los sitios conservados. Y ustedes le dicen, bueno, pero ¿cuántos son los sitios conservados? Entonces miran acá abajo, ¿cuántos son? 137 de 140. Perfecto. Y pero a usted ahora le quieren cambiar la pregunta, muéstrame cuáles son los variables. Entonces le dan en esta V y él le pinta de amarillo los variables. ¿Cuántos son? 3. 3 de 140. Entonces, ¿coincide con lo que habíamos hecho previamente o no? Sí. Entonces, de esta manera, cuando las secuencias son muy largas, pueden hacerlo de esta manera. ¿Sí les queda claro? ¿O alguna preguntita así? Ese silencio me dice que esto está claro. ¿Listo? No tengan miedo en hacer preguntas. Todas las preguntas son valiosas porque recuerden que luego ustedes se van a enfrentar a un caso bioinformático y deben utilizar estas herramientas y deben aplicarlas. Entonces ahí van a estar solitos y ahí nadie les va a responder preguntas. Entonces no les dé pena hacer cualquier pregunta así que consideren que sea boba, no importa. Porque eso les va a facilitar mucho al momento de hacer el caso bioinformático. Profe, una pregunta. Claro, dime.
Digamos, cuando hay un polimorfismo, ¿cómo se vería entonces ahí en el programa? Muy bien, vamos a hacer uno. Vamos a cerrar el programa. De cerrar todo esto. Muy bien. Entonces vamos a buscar por acá una guía que yo tengo. Cada uno. Entonces, muy bien. Vamos por acá a buscar los polimorfismos. Aquí. Entonces, un polimorfismo, ¿cómo se vería? Vamos a hacerlo. Polimorfismo, que vamos a comparar 4 secuencias. Vamos a pegar las secuencias. Profe, ahí me surge una duda. Sí, En ese caso, todas estaría comparando todas contra secuencia uno o hay manera de comparar las secuencias entre sí también. sí, mira, aquí estaría comparando el control con estos 3 pacientes. Ok, pero digamos, si uno quisiera comparar la secuencia uno contra la 3, ahí también habría forma y, Sí, por ejemplo, ahora claro, que nos mostró, uno podría ver sí, cuáles son las conservadas y cuáles son las... claro que sí. Entonces, por ejemplo, aquí comparamos la una contra el control contra 3 pacientes. Entonces, mira qué bonito. El control es una G y el paciente 1 tiene una A. El paciente 2 tiene una C y el paciente 3 tiene una T. Listo. Ahora, la preguntita del compañero. Podemos comparar o sea, existen 2 formas. La fácil, que sería, ¿cuál quieres comparar? no sé, la 1 y la 3. Entonces, la uno y la 3, esas que tienen esos numeritos, 1 y 3. Sí, Paciente 1 y paciente 3. Entonces, la fácil es esta. Borrar la 2 y borrar el control. Y ya ahí te queda comparada. Entonces, vuelves y las alineas y ya te quedaron comparaditas. ¿Ves? Entonces ahí tendrías el alineamiento entre la 1 y la 3. ¿Qué tanto se parecen entre ellas y qué tanto no? O la haces desde cero también. Puedes quitar esto. Listo. Y te vas para la donde tienes la secuencia. Acá. Copiar. Edición, pegar. Borramos la 2 y borramos el control. Y le damos a alinear. Ok. Listo. Ahí está. La única diferencia que tienen es esta T que está acá. ¿Sí te queda claro? sí, profe. O para complicar más la pregunta, es que yo quiero compararlas todas contra todas, ¿cierto? Entonces, también se puede hacer eso. Eso se llama una matriz de distancia génica. Entonces, simplemente es copiar. Nos vamos para acá. Edición, pegar. Las alineamos. Listo. Y aquí podemos guardar esto, exportar alineamiento, formato omega y distancia. Escritorio, guardar. Ok. Sí. Y nos vamos para acá, lo mismo que hicimos, distancia, computalizar distancias. Buscamos nuestro archivito que se llama distancias. A abrir. Ok. Y mira que él aquí nos da como una especie de pirámide, ¿cierto? Aquí cómo se interpreta esto. Cuando da cero es porque son exactamente iguales. Cuando da un valor diferente a cero es porque tienen al menos un nucleótido de diferencia. Entonces, si yo comparo el control contra el control, ¿cómo me debe dar? Cero, ¿cierto? Porque es la misma secuencia. Entonces, por eso, al comparar
la secuencia contra ella misma, se dan estos espacios en 0. Pero si yo comparo la 1 contra la 2, sí hay una diferencia de un nucleótido, ¿cierto? Si comparo la 1 contra la 3, hay una diferencia de un nucleótido, y si comparo la 1 contra la 4, también hay una diferencia. Y por ejemplo aquí sería la 2 frente a la 3. Esta sería la 3 frente a la 4. Y así puedes tener todas las comparaciones que tú quieras al mismo tiempo. ¿Sí te queda claro, mi chico? Profe, yo no entendí el Profe, análisis de pues, que acabas de hacer. ¿Me vuelves a explicar, por favor? ¿Qué no entendiste? Pues yo entiendo que cuando está vacío, pues es que no hay diferencia. Exacto, es exactamente igual. Y cuando hay un numerito es porque hay al menos un nucleótido de diferencia. Entonces, así se interpreta esta tablita, ¿cierto? Pero si tú quieres ver el nucleótido de diferencia al cual hace referencia a esto, le das aquí en TA y te vuelve a sacar esta tablita. Entonces tú le dices, mira, acá te lo representa con punticos donde son exactamente iguales y con letricas donde hay diferencia. Entonces tú le dices, muéstreme las diferencias, los variables. Entonces te resalta esto, muéstreme los conservados, te muestra estos otros. Aquí te especifica qué es la mutación, ¿cierto? Y acá te muestra con valores de distancia génicas cuáles son iguales y cuáles son diferentes, ¿cierto? Porque a veces no estamos comparando 3 secuencias, 4 secuencias, sino 100, 200, 1000 secuencias. Entonces a veces ver eso en los alineamientos es muy engorroso. Mientras que acá tienes una comparación todos contra todos. Mira que acá está 1, 2, 3, 4 y acá 1, 2, 3, 4. Entonces es como una coordenada. Por ejemplo, aquí, ¿quién están comparando aquí? ¿A quién? La 2 con la 2. Exacto, la 2 con esta que sería la 3, ¿cierto? O sea, esta se llama polimorfismo 2, pero es la secuencia 3, listo. Ah, ya es que eso era lo que... Si no vayan a confundir por este numerito de acá, listo. Se está comparando la 1, que sería esta, versus la 3, que sería esta. Y la 3 se llama polimorfismo 2. Ahora sí te queda claro, mi chica. Sí, profe, gracias. Es que no entendía los numeritos de las secuencias. Ah, sí, olvídense de estos 3 numeritos, listo. Digamos que eso sea paciente 1, paciente 2 y paciente 3, listo. Listo, Entonces, profe, gracias. comparan estos 4 con estos 4 y ahí pueden tener todas las posibles comparaciones que se dan entre esos dos, entre esas secuencias. Entonces, ¿claros? ¿O alguna preguntita más? pero entonces, digamos, si las diferencias entre una y otra fueran más grandes, el valor numérico que hay cambiaría. Aumenta, claro. Cuando es digamos, un solo nucleótido, está alrededor del 0.01. Pero si fueran 2 nucleótidos, ya aumenta al 0.02, si fueran 3 al 0.03, y así, dependiendo del número de polimorfismos que tengas, aumenta el valor. ¿Qué quiere decir eso? Entre valores más altos, mayores diferencias entre esas dos secuencias que estás comparando. ¿Sí te queda claro? Sí, pero digamos, aún el programa le dice en cantidad de nucleótidos ese valor, ¿cuánto es? Claro. Tú acá puedes hacer un truquito y es que, como viste acá, tú tienes el alineamiento. Entonces, tú dices, bueno, quiero comparar el 1 contra el control. Te vas, borras estas dos y ya él únicamente te va a mostrar las diferencias que hay entre el control y la secuencia que tú quieres. Entonces te va a mostrar todas las diferencias entre el control y el paciente 1, únicamente, si le quitas los chulitos a los otros dos pacientes. Y mira que aquí abajito te dice, variables 1 de 100. Entonces si fueran 2 te salía 2 de 100, 3 de 100, 4 de 100. De esa manera podrías detectar exactamente cuáles son las mutaciones y en qué posiciones exactamente. ¿Sí te queda claro? Sí, profe. Muy bien. Vamos por acá. Listo. Ok, bueno.
Entonces yo creo que por hoy, para no atosigarlos mucho con mucha información, vamos a dejar hasta ahí y la idea es que vayan mirando los casos, vayan mirando los temas que hemos visto y miren si a los temas que ustedes van a los casos bioinformáticos que ustedes van a resolver, si básicamente esos casos eh, utilizan alguna de estas herramientas. De tal manera, utilicen esta horita siguiente para hacer un caso, tomar una secuencia, correr el NetCurer, mirar qué enzimas de restricción cortan, miren cómo se hacen los geles de agarosa en el programa, miren cuántos fragmentos producen los cortes con las enzimas que ustedes desean, los tamaños de los fragmentos, van practicando eso, ¿cierto? Y también pueden hacer, voy a mandarles una guía para que practiquen la parte de porcentajes de identidad de diferencia y la parte de detección de polimorfismos. Entonces aquí en esta guía muy bonita que les voy a mandar para que lo utilicen en esta horita, van a tener una guía donde van a poder, a ver, yo miro, esta no, esta tampoco. Aquí quiero que me hagan este ejercicio. Aquí les voy a dejar un ejercicio de porcentaje de identidad y diferencia para que lo resuelvan, ¿listo? Y les voy a dejar un ejercicio para que vean cómo se ve un polimorfismo, cómo se ve una inserción, cómo se ve una deleción, cómo se ve una translocación, una inversión, ¿cierto? Y calcular los porcentajes de identidad y diferencia entre múltiples secuencias. Entonces aquí tienen ejercicios para que practiquen todo lo que vimos hoy. Listo. Entonces, bien juicioso en esta horita van a desarrollar esta guía. Además, les voy a dejar el paso a paso de cómo se hace, ¿cierto? Listo. Ustedes ya saben, descargan el programa. Sí. Qué pena. Usted ya nos envió las diapositivas, es que yo Ya las mismo estaba buscando. sí, ya mismo se las envío también para que vayan repasando los ejercicios que hemos hecho en clase. Entonces, vamos a ir por acá. Dale, profe, gracias. Ok, listo. Ya mismo se las mando. Les voy a mandar ese tallercito para que practiquen todos los tipos de mutaciones y les voy a mandar las diapositivas para que practiquen también los ejercicios que hemos hecho en clase. Profe, una pregunta. Sí. De pronto usted nos podría recordar las fechas que, pues de la exposición que tenemos, que no sé si es una o dos, y la entrega del trabajo escrito. Sí, básicamente tienen que, digamos que vamos a tener unas sesiones de clase, ¿cierto? Faltan 2 clases más de teoría y la siguiente clase sería en las exposiciones. Ok, ok. O O sea sea que que este viernes faltan en 8 serían las exposiciones. más o menos, y si nos alcanza, igual podemos movernos una clasecita más o acabar dentro de 3 clases, ¿cierto? Depende de cómo nos vaya rindiendo el tema, pero vayan resolviendo el caso porque inmediatamente terminemos la última clase, a la siguiente clase serían las exposiciones. Ok, Profe, y entonces el digamos caso nosotros, ¿Cómo? no, que hable ella primero. Dale. profe, si de pronto nosotros requerimos alguna asesoría, se la podemos solicitar por Sí, correo o alguna cosa, pues como para la exposición. claro que sí. Sí, lo que pasa es que como me pidieron como unas asesorías, pero estábamos en vacaciones, yo estaba por allá en la playa, pero ahora sí, me piden la asesoría y la cuadramos, ¿listo? Yo Dale, ahora pues, siempre me profe. pregunto, ¿el caso se lo enviamos, o sea, usted nos dice cuándo le tenemos que tener ya el caso enviado al correo Sí, o no hay que enviarlo, sino que lo presentamos en la exposición? sí, me lo van a enviar el caso resuelto, ¿cierto? Entonces el caso que yo les envíe lo van a resolver así en Word y me lo mandan. Esa sería el 5% de la nota. Y el otro 5% de la nota sería la presentación de ese caso, que esa sí la vamos a hacer presencial. Ah, ok, y nosotros tenemos que preparar una presentación aparte o lo podemos exponer el Word que hicimos. No, una presentación aparte.
y donde, Ok. donde le muestran a los compañeritos cómo desarrollaron el caso, qué herramientas utilizaron, esas herramientas cómo se utilizan y los resultados que obtuvieron para resolver el caso. Listo, entonces aquí va la clase y va el tallercito de detección de mutaciones para que lo hagan bien juicioso. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Me confirman porfa si les llegó. Ya parece como si ya se fuera ido. ¿Sí le llegó? Profe, pues aún no aparece en los recibidos, pero debe ser que llega. Ah, ok. Sí, a mí tampoco me parece, pero sí debe ser que llega. Ah, bueno, mis chicos superpoderosos, entonces bien juiciosos. Vayan adelantando, vayan reproduciendo la clase. Entonces, cada ejercicio inténtenlo hacer de nuevo y van repasando. Y luego desarrollan el taller de mutaciones. ¿Listo? Ya, profe, ya llegó. Listo. Una preguntita. Sí, mi Sandra, dime. ¿El taller que usted envió es un ejercicio que uno hace, pero ese también se entrega o no? No se entrega, es para que practiquen porque vi que muchos estaban como con la curiosidad de cómo se vería una deleción, cómo se vería un polimorfismo, entonces para que practiquen, pero los que tienen caso 1 y 2, que es hemofilia y anemia falciforme, para ellos va a ser muy importante practicar los alineamientos y la detección de mutaciones, porque los casos de ellos son específicamente de ese tema. Entonces, para esas personitas que están en el grupo 1 y 2, o en el caso 1 y 2, son súper importantes, ¿listo? Para que los practiquen bastante y puedan resolver súper bonito su caso bioinformático. Listo, profe, muchas gracias. Con gusto. Y obviamente para las personas que tienen el caso 4, que es de solo enzimas de restricción, también va a ser súper importante que practiquen con las diapositivas el tema de enzimas de restricción. Y bueno, mis chicos superpoderosos, que tengan un lindo día y juiciosos pues con el taller. Bueno, Listo, profe, profesor. muchas Profe, gracias. muchas gracias. Profe, muchísimas gracias. Bueno.